Sergio Keniasian es mi nombre. Familia es atípico en la zona, porque la mayoría de los armenios acá vinieron después del genocidio. Mi familia vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, no es directamente después. Así que yo soy primera generación. En general casi todos ya son cuarta, quinta generación. ¿Sí? Lo que se refiere al barrio, este fue una zona de mucho asentamiento armenio, por una sencilla razón, de que antes que los armenios aquí se instalaron otras comunidades de Oriente. Entonces había cierta afinidad, no era lo mismo instalarse en un barrio de españoles o italianos que en un barrio de griegos, sirio-libaneses, sefaradíes de Turquía o de Medio Oriente. Es decir, que había, digamos, no solo la afinidad, sino que la mayoría de los armenios, en primera instancia, se escaparon a los países limítrofes. Entonces convivieron con esa gente. Y al venir acá, bueno, algunos hasta sabían el idioma del vecino, ¿no? No, él en su ciudad natal era agricultor y acá se dedicó a fabricar zapatos. Es una cosa totalmente atípica. La mayoría de los armenios han sido de zonas rurales y se han instalado en una ciudad como esta. Tuvieron que cambiar todos sus hábitos de subsistencia. Bueno, acá hubo varias oleadas, ¿no?, de armenios. La primera oleada es de más o menos 1908, 1909, que hubo unas masacres de armenios. No es el genocidio del 15, es previo. En realidad también fue una prueba que hizo el gobierno, a ver qué reacción iba a haber de Europa y de los países. Como nadie reaccionó ante las masacres, después se organizó el genocidio, ¿no? No vinieron mucha gente en esa época. En general vinieron hombres. Uno de los más famosos es el padre de Martín Karadagian, ¿no? Venían a ver cómo estaba el lugar. Los primeros fueron ellos. Ahora, cuando viene la gran oleada, que es de los sobrevivientes del genocidio, es porque ya sabían que había una comunidad armenia. No sabían cómo era el país, no tenían la menor idea de cómo era acá. Pero primero era lejos, que eso fue fundamental. Cuanto más lejos del lugar donde fue la tragedia, donde la mayoría perdió a casi todos los familiares, ¿no? Es muy interesante que una de las primeras instituciones que tenemos en la Argentina es la Unión de Huérfanos Adultos. Es muy traumático para una sociedad partir de huérfanos que ya tenían cierta edad, ¿no? Obviamente con el tiempo después se desapareció esa entidad porque fueron formando familia y bueno. Pero es muy interesante la institución, funcionó acá. Acá mismo. Sí. De esa época sobreviven afiches, revistas y cosas, porque prácticamente no sobrevive nadie de esa época. No, la comunidad lo que hizo fue en primera instancia, fue el de recrear los medios para sobrevivir y hacer sobrevivir la identidad armenia en sus hijos. En realidad somos refugiados. Claro. Y esta acotación es lo más importante, porque en realidad el armenio, si hubiera venido como un inmigrante, como la mayoría de los inmigrantes, no sale de sus pueblos, no salen. Son muy arraigados a sus cosas, a sus costumbres, a todo. Obligados. Por eso los inmigrantes que refugiarse donde podían. Claro, los inmigrantes también, ojo, no es que vinieron porque todo les iba bien, pero la libertad de tomar la decisión de ir, después la libertad de elegir a dónde ir, de quedarse, capaz que le iba mal y podía volver de donde salió. En el caso de los armenios, tuvieron que salir corriendo porque los iban a matar. Entonces, el término refugiado acá es en el buen sentido del castellano, ¿no? Digamos, hoy hay una figura del refugiado que es legal, ¿no es cierto?, internacionalmente. Pero el que busca refugio, eso era literal. Entonces, ¿qué pasa? El que busca refugio y fue asesinado o sus familias fueron destruidas por ser armenios,
No era que era un delincuente y los mataron por eso, o había. Entonces lo que trataron de reconstruir acá era una patria, o al menos un círculo donde se pudieran mantener tanto las particularidades religiosas como las costumbres, las tradiciones, todo, ¿no? Lo primero que se hizo acá, todavía no habían terminado de hacer sus casas y aportaban para hacer una escuela. La escuela funcionaba como escuela, como iglesia, como un centro de instrucción de la identidad. Al decir escuelas no estamos hablando de lo que hoy vemos como escuelas. Eran construcciones muy precarias, ¿no? No había aulas, había cada mesa era primer grado, segundo grado, tercer grado, y había un solo maestro, ¿no? Que atendía a todo el mundo. Bueno, tuvo éxito ese sistema, a pesar de que era precario. La generación que se preparó en esas escuelas fue fundamental porque fueron los que construyeron toda la infraestructura que hoy tenemos en la comunidad. La escuela, digamos, precaria dio nacimiento a una escuela ya más adelantada, después fueron escuelas incorporadas a la enseñanza general. Hoy el chico que viene a la escuela armenia tiene toda la parte de enseñanza nacional y además tiene idioma, historia y algunas materias que lo introducen a la temática armenia, ¿no? Lo que se salvó fue esos 500.000 que se pudieron escapar, que por algún motivo algunos se enteraron y pudieron irse. Es decir, el porcentaje es muy grande. Y después que en Turquía había gente que eran empleados del Estado. Entonces, ahí se cuidaban un poco. Porque, viste, había ferroviarios y todo eso. Y se cuidaban un poco de eso. Pero en general es porque nosotros éramos cristianos y ellos no, ellos son musulmanes. Como pasa ahora. Bueno, esto puede sonar a no creíble, ¿no? Porque en realidad ninguna de estas cosas tan grandes surgen por un solo tema. En realidad atrás de lo religioso hay algo portentoso, ¿no? Es cierto, es porque los armenios eran cristianos, pero ¿por qué? Eran irreductibles, ese es el problema. Es decir, durante siglos el gobierno turco trató de aturquizar a la población por medios de la fuerza, por ejemplo, el gravamen impositivo que pagaba un cristiano respecto a un musulmán era 100 veces mayor. Entonces, ¿qué era? Para que estuviera en la pobreza, que viera el renegar de su religión como algo que lo salvaba. Y no, seguramente hubo muchos que se convirtieron, ¿sí? Pero el núcleo duro, la gente, no sé, uno dice, preferían morir que renegar. Pero lo que pasaba es que renegar de la religión, esto es muy complejo explicarlo con 4 palabras, ¿no? En el Imperio Otomano, en esa época, ¿no? Los pueblos estaban organizados desde una óptica totalmente diferente a la que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, en el Corán dice que todos los que son musulmanes son de la nación islámica. Nosotros no concebimos hoy en día la nación islámica, ¿qué quiere decir? Un argentino no puede ser musulmán. Entonces, ¿qué pasaba? Partiendo de eso, clasificaron a los pueblos desde su identidad religiosa. Ahora, daba la casualidad que los armenios, al tener una iglesia propia, no había contradicción en lo nacional y lo religioso. Entonces, si para el turco éramos una entidad religiosa o no lo éramos, daba igual. En el caso de los griegos también pasaba lo mismo. Como tienen su propia iglesia, ¿no? Lo nacional y lo religioso no chocaban, por más que los turcos lo vieran como una entidad etnoconfesional, digamos. Entonces, eso es lo que pasaba. El tema religioso tenía una relevancia importante, pero en el caso armenio era que el armenio no se despegaba del tema religioso porque toda su identidad estaba
íntimamente relacionada con el aspecto religioso. Inclusive las cosas que aparentemente no tienen que ver con la religión, como ser el idioma, el arte, las tradiciones, estaba todo muy entremezclado. Entonces, si el aspecto religioso estaba asegurado, todo lo demás estaba asegurado también. Ahora, si uno renegaba de la religión, hoy renegaba, lo digo desde un punto de vista negativo, ¿no? Pero en la Argentina, si uno decide adoptar otra religión, no hay ningún trauma. Es más, puede también hasta renegar de pertenecer a una Grey, ¿no es cierto? Pero en la sociedad del Imperio Otomano, renegar de ser armenio era convertirse en turco. Y en el idioma armenio, adoptar el Islam, en el armenio coloquial, se dice tercanal, convertirse en turco. ¿Por qué? Porque uno dejaba la religión, pero también dejaba su idioma, sus tradiciones, sus modos de vida, hasta las concepciones morales, religiosas, todo. Entonces se perdía todo. Entonces a veces algunos no renegaban de la religión, a pesar de que enfrente de ellos estaba la muerte, porque consideraban que era una muerte también el renegar, porque era morir desde un punto de vista de identidad. Es bastante complejo, sí, y más para un país como la Argentina, que justamente es al revés. Acá cualquier diferencia, ¿no es cierto?, no sé si hasta es bienvenida, ¿no? Nosotros, digamos, en el fondo de la cuestión, la sociedad argentina no es una sociedad que haya discriminación, lo hay tal vez en palabra, pero después él trabaja con uno de origen tal y su patrón es de tal y su señora. Es decir, acá es medio difícil entender que una sociedad puede estar organizada basándose en una particularidad del tipo social, ¿no? Lo que pasa es que el genocidio se llevó a cabo justo en la Primera Guerra Mundial. Esperaron un hecho que tenía todo el mundo ocupado en sus problemas, que era la guerra, y llevaron adelante el genocidio. En cierta manera la guerra tapó cualquier... Además, tengamos en cuenta que en esa época las comunicaciones no eran como las de ahora. Si uno se enteraba algo 5 meses después estaba bien informado, ¿no? Pero los que se enteraron condenaron. Pero ningún país tomó ningún tipo de medidas, porque cualquier medida que tomara estaría dentro del marco de la guerra. Turquía también entró en la Primera Guerra Mundial como aliada de Alemania y el Imperio Austro-Húngaro. Y bueno, uno de los frentes de guerra era en territorio armenio, porque el territorio armenio estaba dividido entre Rusia y Turquía. Y ahí estaba, es decir, cada pueblito que bombardeaban estaba poblado por armenios ciudadanos o súbditos de Turquía o de Rusia, ¿no? En general nadie hizo nada. Bueno, ahora ya la cosa es, creo que ahora está más vigente el tema del genocidio que en ese momento. Ahora hay una toma de posiciones muy importante a nivel mundial, ¿no? Prácticamente, bueno, está la condena del Papa, creo que lo dice todo, ¿no? Pero igual, a pesar de eso, hay intereses políticos y de alianzas que hace de que determinado país trate de no inmiscuirse en el tema, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Lo que algunos se dieron cuenta es que el no haberlo condenado en su momento sirvió de ejemplo para todos los genocidios que vinieron después. Por ejemplo, es muy fuerte y para muchos desconocido, pero cuando Hitler iba a comenzar el genocidio de la población judía en Polonia, tiene un discurso, dice, maten chicos, mujeres, ancianos, total, ¿quién se acuerda de la masacre de los armenios? Esta es una cosa, ¿por qué? Porque en la masacre de los armenios muchos creen que fue una guerra. Pero una guerra es muy distinto, 2 estados pueden estar en guerra, pero los armenios eran súbditos del Imperio Otomano desde hacía 1000 años. Es decir, no es que fue una cosa reciente o una... No. Entonces, lo peor de todo esto es que al no haberse sido castigado internacionalmente, sirvió de ejemplo a aquellos que tuvieron intenciones de resolver un problema
eliminando el grupo, ¿no? Y creo que, sin lugar a dudas, el siglo XX es el siglo de los genocidios. Y bueno, y todo parte del primero, que era el de los armenios. Es decir, también en el mundo también era difícil para un Estado hacerlo, porque no había una figura legal internacional que condenara, era como meterse en la casa de otro, ¿no es cierto? Y justamente el que se ocupó un poco de crear una legislación y la peleó hasta que las condiciones internacionales dieron fue Raphael Lemkin, que cuando le consultó a un maestro que tenía en la universidad por la masacre de los armenios, el maestro le contesta, bueno, dice, pero por ejemplo, imagínate un señor que tiene un gallinero y hace con sus gallinas lo que quiera, y vos no te podés meter porque es su propiedad, ¿no? Esto alude a la soberanía de los estados. Y Lemkin dice, pero los armenios no eran gallinas. Entonces sobre eso, pues le afectó mucho el tema del genocidio armenio. Él ya venía viendo las masacres en cantidades grandes de gente, que uno mataba a uno y había una legislación, era un asesino, tenía toda una legislación, pero resulta que mataba 1 millón y salía libre, porque no había forma. Bueno, el trabajo de Lemkin terminó siendo la Convención Internacional de Prevención y Castigo del Genocidio. Pero ¿qué pasa? Como se hizo después ¿no? Si bien se habla de la imprescriptibilidad de estos crímenes, nunca se fueron a castigar lo anterior, se hizo lo posterior. Y en realidad fue bastante inútil durante mucho tiempo, porque nadie se arriesgaba a llevar a un tribunal a otro estado. Entonces hubo varios genocidios. En la legislación dice que si hay un genocidio hay que intervenir. Pero todo el mundo miraba para lo que pasó en Ruanda, nadie quería ir a intervenir allá. Entonces todos dijeron, a ver si es genocidio, no es, se la pasaron años hasta cuando ya terminó. De repente es medio sorprendente, ¿no es cierto?, que uno en un restaurante armenio encuentre cosas que realmente no tienen nada que ver con la gastronomía armenia. Pero el tema pasa por otro lado. Los armenios vinieron y se instalaron en Palermo. Estoy hablando ya acotando, no la Argentina, en Palermo. Se instalaron en Palermo porque acá había una comunidad sirio-libanesa importante. La mayoría de los armenios venían de Siria y el Líbano, que eran los primeros lugares donde, al escaparse, fueron... la mayoría de los armenios de acá son de la zona del sur. Entonces se escaparon al país que tenían al lado. En esos países también aprendieron de la gastronomía. Pero ninguna abuela se le ocurriría presentar una comida de origen libanés o árabe como armenia. Pero vinieron a Buenos Aires y se instalaron acá por una similitud o al menos una afinidad con la comunidad que había en la zona. Ahora, ¿qué pasa? Como los sirios libaneses estaban acá desde antes, los recién llegados que venían en una situación económica bastante precaria, claro, en el fondo de la casa, como se dice, cada cual hacía algo. Y muchas amas de casa empezaron a cocinar productos árabes, ¿no?, para vendérselo al vecino que era de origen árabe y que no lo hacía, ¿no? Y después terminaron especializando en eso y ser los mejores cocineros de esos platos acá en el barrio. Claro, una generación, 2 generaciones, 3, después terminaba hasta asociándose con el armenio, un plato que en el país de origen no lo conoce nadie, ¿no es cierto? Y es más, hasta algunas cosas terminaron siendo muy emblemáticas. Acá en 10 cuadras a la redonda, ¿no?, los mejores preparadores del esmeyún, de la empanada árabe, que es árabe, no es armenio, son los armenios. ¿Pero qué hacían? Bueno, lo preparaban para una venta a la comunidad de sirios, libanesas, hasta sefaradíes también. Y claro, con el tiempo terminaron teniendo restaurante o teniendo alguna confitería oriental, y su especialidad fue esa. Y claro, al asociarse un poco con el productor, y además no ser, digamos, tan diferente los sabores más que nada,
con las españolas, italianas, qué sé yo. Entonces, bueno, terminó siendo gastronomía armenia. Yo diría gastronomía de Palermo. En otros barrios no pasaba lo mismo, hasta que empezó el delivery. El delivery terminó matando las particularidades barriales. Ahora estamos tratando de recopilar de las abuelas las cosas que se hacían realmente en el país de origen, porque también están asociadas a determinadas festividades, a las cosas, claro, es como acá que decían el domingo los ravioles o cosas por el estilo, también tenían esas cosas. Entonces los platos van asociados a festividades. Algunas festividades son, digamos, de índole religiosa, pero, digamos, el plato tal aparece en tal festividad y no en el otro, para crear variedad también, creaba expectativa y se va a preparar tal cosa. Hoy, lamentablemente, esta comida armenia que está en todos lados, terminó minando eso. 2, 3 cositas sobreviven. Siempre me refiero a las nuevas generaciones, ¿no? Pero cuando uno aborda a una abuela, ¿no?, empiezan a salir cualquier cosa. Le puedo asegurar que también tiene que ver con el medio ambiente, es decir, la naturaleza del lugar. Por ejemplo, zona montañosa, no hay ganado vacuno en general. Entonces las carnes son de ovejas, ¿no?, cordero, cabra, es otro tipo de... Si uno tiene algún vacuno es para la producción lechera, porque se usaba muchísimo los lácteos. Entonces van cambiando. Por ejemplo, los armenios tratan de evitar criar cerdos, ¿no? No por un tema religioso como los musulmanes y los judíos, que tienen problemas desde un punto de vista religioso, que está prohibido. Lo que pasa es que estaban rodeados de musulmanes. Por cualquier cosa te mataban. Imagínate si encima vas a criar cerdo para darle otro motivo para... Entonces aparecen algunas prescripciones enganchadas con cosas, leyendas y cosas. Entonces el cerdo no se criaba para evitar, digamos, que tan notables vecinos tuvieran otro motivo como para hostigar, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa muy interesante. Acá se habla, de lo único que se habla de las restricciones son en Cuaresma, ¿no es cierto? Una Cuaresma muy light en la Argentina, ¿no? En los últimos días. La Cuaresma eran 40 días más una semana más, ya que está. Y en realidad en el año había 150 días. La mitad del año era de abstinencia. Entonces, ¿qué pasaba? Con el pretexto religioso, uno se abstenía de comer carne y elementos de origen animal, como pueden ser leche, manteca, lo que fuese. Una desintoxicación forzosa bajo, digamos, el aspecto religioso. Es decir, en la semana, por ejemplo, todos los miércoles y viernes es de abstinencia, pero también una semana antes de cada festividad. Y algunas festividades tenían más... Bueno, la realidad es que la mitad del año no podían. Y ya en la sociedad de autosuficiencia, ¿viste?, sacrificar un animal ya era, ¿viste?, para pensarlo. Entonces tenías enfrente una comida vegetariana y de legumbres, ¿no?, muy desarrollada. Es decir, no quiere decir que porque estaban en periodo de abstinencia comían lechuguitas. Tenía realmente la comida armenia, que es de esos periodos, es terriblemente sofisticada y rica, pero no lleva 1 gramo de carne, bueno, acá en Buenos Aires nos moriríamos, ¿no? Pero se hace, en muchas casas se sigue haciendo, porque son ricas, no porque uno lo hace desde un enfoque religioso. Pero en la patria de origen, digamos, el aspecto religioso hacía de que las cosas se mantengan. Bueno, con una berenjena, una mama de casa armenia hace una cosa impresionante. Hasta hay dulces. Yo una vez fui a la casa de una abuela a recopilar cosas y me sirvió de las berenjenas bombón chiquititas, excavada, rellena de nueces, con almíbar y qué sé yo, que era una delicia. Yo digo, en definitiva era una vulgar berenjena, pero el trabajo que había encima lo transformaba en un manjar. Y así hay un montón. Con lo que tenían en mano, lo daban vuelta y terminaban haciendo... Por eso es muy interesante, la comida armenia real es muy sana. Durante mucho tiempo se habló de la dieta mediterránea. Sí. Bueno, es lo más
digamos, al este de la dieta mediterránea. Pero la dieta mediterránea es trigo, aceite de oliva, ¿y qué más era? Algo más. En Armenia no hay aceite de oliva porque es zona de montaña.